¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Chaira Martínez y hoy les vengo a hablar del paisaje como objeto de estudio de la geografía, sus fundamentos teóricos y metodológicos. Mi grupo está conformado por Juan Avilés y Juan David Borges Sierra. Para empezar a hablar de paisaje como objeto de estudio de la geografía, primero debemos tener en cuenta qué es la geografía. Bueno, la geografía desde el significado etimológico de la palabra significa descripción de la Tierra. La geografía es la ciencia encargada de localizar, analizar y explicar los fenómenos tanto físicos como sociales que se dan en el planeta. Es decir, es la encargada de explicar los distintos paisajes, analizar y explicar los distintos paisajes que se encuentran en el mundo y las actividades humanas que se llevan a cabo en este para la supervivencia. Para poder abarcar todo este campo de estudio, la geografía se dividió en dos grandes ramas, como lo son la geografía física y la geografía humana. La geografía física es la encargada de estudiar las características de la Tierra desde el punto de vista de los accidentes geográficos. Sus principales elementos son el relieve, el clima, las aguas terrenales y los suelos. La geografía humana es la encargada de analizar y estudiar las distintas actividades humanas que se llevan a cabo en los paisajes o en la tierra para la supervivencia. Actividades de tipo económico, político, social y cultural. Las actividades económicas y políticas, sociales y culturales se estudian desde el punto de vista histórico hasta lo que tenemos hoy en día. Pero ¿cómo así que las actividades que llevan a cabo los seres humanos para su supervivencia? Bueno, un claro ejemplo de las actividades son, como lo podemos ver aquí, los cultivos, como podemos ver acá, la piscicultura. Todas estas actividades humanas se llevan a cabo para que la humanidad pueda supervivir aquí en la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la geografía humana también estudia la distribución que ha tenido la población dentro del planeta Tierra, que se dan poblaciones de tipo rural, como son estas, y poblaciones de tipo urbano. Bueno, pero entonces, ¿qué es el paisaje? Bueno, el paisaje es la percepción que se tiene del espacio geográfico, es decir, el paisaje es todo lo que se ve. El espacio geográfico, como ya sabemos, es el objeto de estudio de la geografía, ¿verdad? Pero el espacio geográfico deja de llamarse así cuando nosotros lo vemos. ¿Por qué? Y empieza a llamarse paisaje. ¿Por qué? Porque el paisaje consta de dos grandes elementos que son la vista, o sea, quien ve y lo que tenemos alrededor. Cuando se da la fusión de estos dos elementos, deja de llamarse espacio geográfico y se llama paisaje. Entonces, por eso llamamos paisaje como objeto de estudio de la geografía. Y como ya había dicho, el paisaje puede ser de tipo rural, cultural, de selvas vírgenes hasta paisajes industrializados. Todo esto es paisaje. Y como ya dije anteriormente, se le llama un objeto de estudio de la geografía porque la geografía se encarga de describir todo lo que hay en él y lo que es el paisaje también. Entonces, le doy paso ahora a mi compañero Juan Avilés, que les va a explicar los fundamentos teóricos del paisaje como objeto de estudio de la geografía. Bueno, compañero, continuando con lo que dijo mi compañera Chaira acerca del paisaje como medio de estudio de la geografía, nos remontamos un poco a la antigua Grecia. Muchos sabios en ese entonces dedicaron sus estudios a esto, como lo fueron Aristóteles, quien observaba los astros y sus fenómenos para asegurar que la Tierra era redonda. Eratóstenes, por otro lado, eh, calculó considerable precisión la circunferencia de la Tierra y conformó un sistema de líneas para ubicar ríos, montañas y poblaciones. Por otro lado, Ptolomeo creía fundamentalmente que la Tierra era el centro del universo y, y a principios pues, del siglo XIX la geografía empezó a considerarse una ciencia. Esto gracias a los estudios llevados a cabo por Alexander von Humboldt primeramente y por Carl Ritter, quienes definieron su campo de estudio separándolo de las ciencias naturales. Etimológicamente, conocemos ya que el término geografía significa ciencia que estudia la tierra. Eh, por lo tanto, los objetos de estudio de la geografía son aquellos desarrollados en la superficie del planeta.
es decir, la hidrosfera, el relieve de la litosfera, como lo son los volcanes, los océanos, los ríos, también los fenómenos físicos que vienen siendo las erupciones, los volcanes, las inundaciones, los sismos, los biológicos que son, bueno, biológicos humanos que vienen produciéndose en un lugar determinado de la Tierra, así como la interacción que se da entre ellos. Bueno, toda esta interrelación de la que hablé con esto da lugar a lo que conocemos como paisaje geográfico. Este se divide en paisaje natural y paisaje cultural. Se entiende como paisaje natural aquel formado por los hechos que componen un determinado lugar, sin la intervención del ser humano. Los elementos que lo conforman vendrían siendo suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna. Por su parte, el paisaje cultural vendría siendo aquel que es modificado por los seres humanos, nosotros, con la finalidad de obtener un bien, como vienen siendo alimentos, bebidas, viviendas, etcétera, entre muchos más. El paisaje cultural está conformado por la población, por viviendas, por las actividades económicas y la población. Bueno, básicamente eso vendría siendo la continuación de lo que tiene que ver con los paisajes. Ahora mi compañero continuará explicándole más respecto al tema. Gracias. Buenas, mi nombre es Juan David Borges Sierra. Les voy a hablar sobre los fundamentos metodológicos del paisaje como parte de la geografía. Para entender esto se deben interpretar ciertos conceptos o hacer énfasis en lo siguiente: en los métodos de análisis paisajístico en las investigaciones geoecológicas. ¿Cómo se define esto? Pues el análisis paisajístico de los paisajes hace referencia al conjunto de métodos y procedimientos técnicos y analíticos que pues permiten conocer y a la misma vez explicar las regularidades de la estructura y funcionamiento de los paisajes. También se debe tener en cuenta el esquema metodológico para que el estudio geoecológico de los paisajes se enfoquen a la solución de las tareas de la planificación y la gestión ambiental. Y por esta razón existen ciertos pasos y son los siguientes. En el primero está el estudio de la organización paisajística, en segundo lugar el análisis de los paisajes, en el tercero la evaluación del potencial de los paisajes, en el cuarto lugar está el diagnóstico geoecológico de los paisajes, luego sigue el análisis de los paisajes en relación con la planificación y el monitoreo geoecológico. Por otra parte encontramos la concepción sistemática en el estudio de los paisajes, que hace referencia al enfoque sistémico que surgió en la ciencia contemporánea como respuesta a la creciente especialización y al aislamiento de las diferentes ramas del conocimiento y gracias al surgimiento del enfoque sistémico. Ahora, teniendo en cuenta el enfoque sistémico, el cual es una concepción científica metodológica, pues esta se centra principalmente en el análisis de los sistemas considerados como totalidades. ¿Cómo así? Pues la totalidad, aquella que regula el funcionamiento de las partes o aspectos que la integran, definiendo los atributos, poseyendo características propias que trascienden las que sus componentes pues aportan. El análisis de sistemas debe contener los siguientes aspectos. Primero, el análisis de su organización interna, sus normas de funcionamiento y desarrollo. Segundo, la identificación de las interacciones pues, que vinculan a los diversos componentes del sistema. También están sus alternativas para transformarse o sus formas de organización o desaparición. Y por último, sus intercambios con su medio ambiente, la perduración de su actividad y su capacidad para variar y a la misma vez pues adaptarse. Gracias por su atención.